En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, les invito a hacer un alto en todos los sentidos, en nuestros corazones, en las cosas, en las preocupaciones, en las situaciones que cada uno estamos pasando, estamos viviendo, ¿no? Algunas en común, algunas a lo mejor muy particulares, ¿no? En el interior, en la vida familiar, en cada cuestión que estamos pasando y hacemos un alto y nos ponemos delante de la presencia de Dios una vez más esta noche y le reconocemos otra vez a este Dios que siempre está con nosotros, este Dios omnipresente, este Dios que nunca se va, este Emmanuel. Le damos gracias que estamos vivos primero, que estamos vivos, que estamos aquí. Es un gran regalo, más en estos tiempos de tanta enfermedad, tanta muerte. Le damos gracias a Dios por el regalo maravilloso de la vida. Le damos gracias por las personas que tenemos a nuestro alrededor, aquellos que siguen con nosotros. Le damos gracias por el techo, por la comida, por cada cosa. Gracias porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo, es un regalo. Nada hemos merecido, nada hemos merecido. El Señor en su providencia y en su bondad está al pendiente de nosotros, está al pendiente de nosotros. Le damos gracias por el trabajo, aquellos que tienen uno, por la familia, por los hijos, por todas las cosas que Él nos concede. Le damos gracias por esta noche que nos permite estar en torno a Él, aprendiendo de nuestra fe. Le damos gracias por cada uno de ustedes, por su familia, por sus vidas. Y entramos en su presencia. Y le pedimos una vez más esta noche que derrame sobre cada uno de nosotros la luz de su Espíritu Santo, que ilumine nuestras tinieblas, que ilumine nuestra oscuridad, que ilumine nuestro pecado, nuestra ignorancia, y que se quede con nosotros, que abra nuestra mente y nuestro corazón, no solamente para entender un poco más, sino para que estas cosas nos vayan ayudando a vivir de una manera más plena a nuestra fe, nuestra vida en general, nuestro caminar hacia Él. Pedimos a María, nuestra Madre, a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús y Madre nuestra, a nuestra intercesora, a nuestra morenita, a los que somos muy guadalupanos, que esta noche interceda por cada uno de nosotros. Le presentamos a Mamá María esta noche nuestras preocupaciones, nuestras intenciones, nuestras oraciones, las de aquellos que nos han pedido que oremos por ellos, las ponemos delante de nuestra Madre y recordando aquel pasaje de Caná de Galilea, le suplicamos que interceda por nosotros ante su Hijo. Aquella que sabe tocar el corazón de Jesús de una manera como nadie lo hace, lleve delante de su presencia aquello que le queremos pedir esta noche. Y todo esto lo pedimos en el nombre del que está sobre todo nombre, el de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer hablamos de dos temas de manera principal. Desarrollamos varios puntos al respecto, ¿no? Uno es la cuestión de la Eucaristía, ¿no? Que hay varias preguntas, ¿no? Varias preguntas en torno a esta. Varias preguntas. Una primer cosa que hablamos el día de hoy tenía que ver con esto que mencionamos aquí, que si nosotros, esta idea errónea que hay, si nosotros los cristianos, los católicos, ¿sí? Cuando celebramos la misa, matamos a Jesús cada vez que celebramos la misa. Y no es así. No es como que sacrificamos a Jesús
cada vez que celebramos la misa, sino que entramos en el único sacrificio de Cristo, en el único sacrificio de Cristo. Este sacrificio, este acontecimiento, ¿sí? Y quiero utilizar el término acontecimiento porque lo que sucede en el Calvario no es un evento, es un acontecimiento. Los acontecimientos traspasan el espacio y el tiempo. Este acontecimiento, probablemente el más grande y más importante de toda la historia y de la humanidad, que tiene que ver con la entrega del Hijo de Dios para la salvación de la humanidad entera. ¿Sí? Este acontecimiento traspasa todo, traspasa todo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, nos unimos, ¿sí?, al único sacrificio, no se repite, ¿sí? De hecho, nosotros le llamamos que la misa es un sacrificio incruento, ya no hay derramamiento de sangre, sucedió una vez y ya. Esta primera entonces hablamos de eso, hablamos que hay un sacrificio y el profeta Malaquías de alguna manera, ¿sí? El profeta Malaquías de alguna manera ya hablaba de este sacrificio eterno, este sacrificio que traspasa el espacio y el tiempo, Entonces ya hablaba él de eso, ¿no? Hay otros pasajes que hablamos de eso. Otras cosas que hablamos de la Eucaristía el día de ayer, hablamos que Jesús, esta parte que dicen que Jesús nunca dijo que comiéramos su cuerpo y yo le explicaba cómo es importante interpretar las escrituras de manera global, que entendamos todo el significado de la cena de Pascua, de la última cena. ¿Por qué? Porque de verdad, cuando no entendemos la dimensión completa, entonces podemos tender a como quedarnos en un solo texto y aún quedándonos en un solo texto, no entender lo que nos está diciendo. Esto de la cena, esto de la comida es un tema impresionante. Estoy pensando en el Evangelio de San Lucas, ¿no? O sea, la Biblia completa habla de banquete, el término banquete, el término cena, el término comer juntos, que nos hace familia. Para el judío, comer juntos nos hace familia, nos hace uno. Tiene un significado muy profundo, está a través de toda la Sagrada Escritura. Jesús en el Evangelio de Lucas se la pasa de comida en comida, entra a comer con los publicanos y luego entra a comer a otro lado y luego está comiendo en otro lado. Llega un momento en que le dicen que es un glotón, o sea, que se la pasa comiendo. Pero en realidad, cuando analizas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, ¿no? Los que han estudiado con mucha calma el Evangelio como tal, dicen como que cada comida que Jesús va celebrando previo a la última cena apunta a esta última. Y le va dando significado, le va dando sentido, le va dando profundidad. Entonces, hablaba ayer desde el punto de vista lingüístico en el griego, esto que yo explicaba del auristo segundo, de esto es mi cuerpo, y el verbo ser que se utiliza en auristo segundo indica realidad. No es parece mi cuerpo, el puro tiempo del verbo indica realidad, esto realmente es mi cuerpo. Sí, hablamos de esto. Mencionamos por la misma línea la cuestión de el que no come mi carne y no bebe mi sangre, si comemos su carne y bebemos su sangre. Y hablamos de Juan 6 y el discurso del pan de vida, otra vez otro de los famosos yo soy de Jesús. Y eso que dicen que no, Jesús está hablando de manera figurada, está hablando de manera muy amplia, ¿sí? No solamente literal, pero sí literal y aparte de manera muy amplia. Explicaba, realmente dice, y hay gente que le parece demasiado y que se empiezan a querer ir, ¿no? Y Jesús no cambia el discurso, no es como que espéreme, no. Él dice que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en mí, no tiene vida eterna. Y el que lo hace tiene vida en mí. Jesús se da como alimento, es parte de esta idea otra vez, y yo sé, es una de las ideas teológicas, es una de las ideas espirituales de nuestra fe, de las más complicadas. Ha sido a través de, cuando el mismo Jesús habló de ello, causó controversia. Hasta nuestros días causa cierta controversia, incluso entre nosotros mismos los católicos de alguna manera, ¿sí?
Cerraba tocando algunos temas sobre la iglesia el día de ayer. Por supuesto, retomé lo de la sola escritura y luego brinqué a esta parte de la cuestión, yo no necesito de ninguna iglesia, puedo leer yo mismo la Biblia y decidir por mi cuenta, y cómo tenemos necesidad del magisterio, porque Jesús no dejó un libro, Jesús dejó la verdad en una institución, en un grupo, en los apóstoles. Esto es importante. Jesús no dejó su verdad, no transmitió su mensaje en un libro escrito, ¿sí? Aunque la Biblia es parte de este mensaje. Lo dejó en personas concretas, de ahí la importancia del rol del magisterio, de la iglesia como tal, ¿sí? De la iglesia como tal. Entonces el magisterio de la iglesia está al servicio de la interpretación de la palabra de Dios. No está por encima de ella, no está por encima de ella. Esto es importante, lo dice Dave Verboom, está al servicio de, hablamos de eso. Y cerramos la noche de ayer hablando de los católicos creen que su iglesia es la única y la verdadera iglesia, y pues la respuesta es que sí, así es. Y yo cerraba mencionando que sí somos la iglesia verdadera, sí somos la única iglesia que fundó Jesucristo, pero la iglesia que fundó Jesucristo no se cierra y se hace como un elitismo espiritual, no se hace exclusiva. La iglesia que funda Cristo es inclusiva, está abierta a la humanidad completa. Vayan y hagan que todos, ¿sí? Y en el griego, en el Evangelio de Mateo es todos, sean mis discípulos. Este mensaje no es para unos cuantos, como ha llegado a ser a momentos, ¿no? Cuando el gnosticismo, cuando ha habido ciertos grupos como que quieren como manipular o monopolizar las cuestiones de la fe. Jesús vino y murió por toda la humanidad, y la iglesia, sí, de ahí viene la palabra, de hecho, iglesia como tal, de hecho, viene del griego ekaleo, eclesia, ekaleo, es la que llama a todos hacia sí. La iglesia es universal en el sentido de que llama a todos hacia sí. ¿Sí? ¿Qué es la misión? Que esta es parte de su misión, la misión esencial de la iglesia. El día de hoy, entonces vamos a hablar de la Virgen María. Vamos a hablar de la Virgen María. Y algunas cosas que se dicen al respecto a ella. ¿Qué es lo que realmente nosotros los católicos creemos, ¿sí? De María. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que la iglesia nos enseña respecto a nuestra madre? Y en el primer tema, discusión, vamos a tener la cuestión de la que ya mencionamos, es análogo a lo que yo ya traté con ustedes, la cuestión de la adoración. Ya hablé de las imágenes, vamos a aplicar el mismo tema, ¿sí? Los mismos principios para explicar esto, de cuando hablamos de las imágenes, de hacerse imágenes, ¿sí? ¿Y qué hacemos con ellas? Porque ellos dicen que, bueno, a María, ¿no? Es una imagen, y entonces que la adoramos. Los católicos adoran a María. Y mira, me acuerdo que a propósito de esto que nos reclaman sobre todo los evangélicos. Hay varios grupos cristianos, pero los que más énfasis hacen en desacreditar a María en todos los renglones, pues son los evangélicos. Hay algunos grupos cristianos que también son marianos, pero incluso protestantes estoy mencionando, pero concretamente los evangélicos son muy incisivos en esta cuestión de desprestigiar. Entonces, los católicos adoran a María, y recuerdo que venía volando de Chicago a Houston hace bastantes años. Hicimos una misión en Chicago, fuimos a llevar un retiro a Chicago con un sacerdote amigo nuestro que en paz descanse, ¿no? Que murió hace algunos años. Que fue compañero mío en el seminario, y volando de regreso me acuerdo que estaba en el avión, y al regresar, me parece que al día siguiente tenía que dar una clase aquí en la diócesis, y entonces repasando lo que iba a dar, saqué mi Biblia y empecé a buscar algunos textos que iba a explicar en la clase, mientras estaba regresando en el avión, muchas cosas. Hubo un tiempo que Dios me permitió viajar mucho, ¿no? Viajar mucho, a dar retiros, a dar conferencias, a dar talleres, aquí en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, una bendición impresionante. Y entonces
generalmente yo aprovechaba en el avión para preparar mis temas o también para escribir. Muchos de los libros, varios de los libros que yo he escrito, los escribí mientras estaba de viaje, porque luego ya llegaba a la casa y era una cosa, el trabajo, otra cosa, era complicado, pero cuando estaba en el avión o esperando, ¿no? De alguna manera ahí escribía. Me acuerdo que saqué mi Biblia, ¿no? Y empecé a buscar el texto y a subrayar. Y entonces había una persona cruzando al otro lado, ¿no? Está el pasillo del avión. Al otro lado había una persona que le llamó la atención, ¿no? Había una mujer que era como coreana, más tenía aspectos, me parece, coreana otra vez. No es fácil, pero estoy asumiendo que era coreana, me parece, puedo distinguir como que vietnamita, japonés, no, chino, coreano, aunque nosotros a todos les decimos así como que son chinitos, en realidad hay sus diferencias, ¿no? Hay sus diferencias. Tenía facciones más coreanas, me parece, ¿no? Y recuerdo que dijo así como que, oh, eres cristiano, y empezó a hablar conmigo, ¿no? En inglés, a hacer un diálogo, y yo como que sí. ¿A cuál iglesia vas? Y ya le dije, no, pues al centro carismático, trabajé en el centro carismático en aquel entonces. Oh, eres pentecostal no, soy católico. Entonces no eres cristiano, primera cosa que me dijo. Cuando yo dije que yo era católico, entonces ella dijo que yo no era cristiano, y no, nosotros somos más cristianos que los cristianos. Los católicos, ¿no? Somos la iglesia de Cristo. De hecho, el término cristiano viene de Cristo, que quiere decir en griego ungido. Los cristianos somos los ungidos. En el bautismo se nos unge. El ser cristianos, yo soy cristiano, yo José Juan soy cristiano porque fui ungido en el bautismo y en la confirmación. Ser cristiano quiere decir ser ungido, ¿sí? Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías. El término en hebreo es Mesías. Entonces dije, no, yo soy cristiano también, yo soy cristiano, los católicos somos cristianos. No, es que ustedes son diferentes. Y luego sacó el tema de María, dijo, porque ustedes adoran a María. Ustedes adoran a María y dicen que ella es la madre de Dios, y eso está mal, me dijo. ¿Sí? Y adoran a María. Entonces la respuesta es adorar. Yo expliqué ya con la cuestión de las imágenes. El término es latría, como dice aquí, latría, de aquí idolatría es rendir adoración a los ídolos. Entonces latría es adorar en griego, ¿sí? Adorar a María sería un pecado grave. Nosotros no adoramos a María. No hay ningún documento en la iglesia que dice y que manda y que pide que nosotros los católicos adoremos a María. La adoración, y esto lo enseña la iglesia, eso está en la doctrina, está en el catecismo. La adoración está reservada solo para Dios. La adoración, ¿sí? El culto, entonces rendimos culto. El culto de adoración, el culto de latría, está reservado solo para Dios. Y acá voy a decir una cosa. María después de Dios es María. Después de Dios es María, ¿sí? Y hay algunos cantos que hablan de esto. O sea, después de Dios, María, ¿sí? Pero María, también, esto es importante, no es Dios. Esto también es importante que lo digamos. Porque hay gente también entonces, después de Dios, María, ¿sí? Pero María no es Dios. Es este ser impresionante, escogido por Dios, con una misión, la más importante, yo creo, de los seres humanos sobre la tierra, ¿sí? Nuestra Madre María. Entonces, la adoración está reservada solo para Dios. Los católicos veneran, ¿sí? Es otro término, y yo les explicaba, ¿sí? El término es dulía. Lo que la iglesia pide para María es dulía. Latría es para Dios, dulía es para María. Y el término dulía, yo le explicaba, ¿no? El otro día, viene de doulos. Doulos en griego quiere decir esclavo, esclava, servidor, servidora.
Es el que utiliza María cuando dice, he aquí la esclava, la sierva del Señor. Es doulos. Entonces los católicos veneramos, rendimos una dulía particular a María, una hiperdulía por encima de todos los santos. Una dulía, una honra especial a María, con oraciones, con cantos, con manifestaciones. ¿Sí? Entonces, la adoración está reservada solamente para Dios. Si es cierto, los mandamientos dicen, no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Sí? Y la iglesia enseña esto, y la iglesia dice que esto es un pecado grave. Esto es un pecado grave. Dios es único. No hay otro, y no puede haber nadie en lugar de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí, dice Éxodo 23. Sí, 23. La misa, la Santa Misa, es nuestro culto de adoración. Y en la Santa Misa, en ella, solamente adoramos a Dios los católicos. Algunas citas relacionadas en el 23, que es el texto clave, ¿no? Habla de esta parte de, otra vez, no habrá para ti otros dioses delante de mí, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿sí? Eso es lo que dice el 23. ¿No? Y está relacionado con el primer mandamiento, el más importante de todos. ¿Sí? Y es importante que entendamos que María no es Dios. La iglesia no la venera como Dios. No la venera como Dios. Ahora, María tiene un lugar muy particular, único, ¿sí? Especial delante de Dios, sobre todos los seres humanos. En Lucas, en el capítulo 1, versículos del 28 al 30, es el pasaje de la Anunciación, cuando el arcángel San Gabriel llega, se le aparece a la Virgen, ¿sí? Y la saluda. Y le dice en griego, mire otra vez, y de ahí la importancia de leer la escritura y entenderla. La saluda y le dice, alégrate llena de gracia. Así traducimos al español, pero alégrate llena de gracia en griego, ¿sí? Voy a escribir aquí, déjeme, para que usted vaya aprendiendo griego. No, mentira, para que... Voy a poner aquí. Aire Ejaritomene. Así suena en griego. No está escrito en griego, ¿no? Pero así suena en griego la expresión del ángel. Jaire Quejaritomene. Jaire quiere decir alégrate, y Quejaritomene, ¿sí? Es la llena de gracia. Alégrate llena de gracia. Sí, esto decimos en el Ave María, pero esto dijo el ángel. Jaire Quejaritomene, el Señor está contigo. Sí, le dice, no temas María, porque el Señor te ha favorecido, dice el 1:43. Es importante. Ahora, este Quejaritomene que le escribo yo aquí, Quejaritomene, la llena de gracia, ¿sí? En toda la Biblia no hay ningún otro personaje al que Dios le dé este título. Ningún otro ser humano, ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ningún otro ser humano es llamado Quejaritomene, llena de gracia. Sí, entiendas el término otra vez, quejaré. Aquí viene el término de jaré, haris, gracia. Quiere decir como llena de todas las cosas bonitas, maravillosas que Dios da. Llena de presencia de Dios, de vida de Dios, de cosas de Dios. Es impresionante. Y otra vez recuerde, también esto es importante. En la Biblia, cuando un ángel venía y visitaba y hablaba, en realidad representaba al mismo Dios, ¿sí? Hablaba de parte de Dios. Es como que Dios le está diciendo esto a María a través del enviado que es el arcángel San Gabriel, ¿sí?
Otro pasaje interesante, ¿no? Para que veamos el rol importante de María, la dignidad que Dios le da a la que ha escogido para ser madre de su hijo, madre del mismo Dios, ¿sí? Cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, Isabel ve a llegar a María, que la va a asistir en esta parte final de su embarazo. Isabel, su prima, la que será la madre del precursor, la madre de Juan el Bautista, le dice a María: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Y este término también es importante: la madre de mi Señor venga a verme. Señor, otra vez voy a la Biblia, voy al término. Señor en griego es Kyrios, ¿sí? Voy a agregar aquí, es Kyrios, que a su vez viene de Adonai en hebreo, que quiere decir, ¿sí? Señor. Déjeme si encuentro mi ñ. Bueno, va a ser minúscula. Señor, ¿sí? Señor. Decíamos en latín Dominus Domini, ¿no? Dominus Domini. He escuchado esto a lo mejor en latín. Entonces, Kyrios, Adonai, Dominus, Señor, Adonai, primer cosa. Entonces, vamos a lo más antiguo. Adonai, solamente se le da este título a Dios, solamente a Dios. Adonai le pertenece a Dios, el ser Adonai. Y Señor se refiere, ¿no? De hecho, cuando traduces al latín, ¿no? El término Dominus viene, la raíz de Dominus es domus. Y domus quiere decir casa, ¿no? Cuando hablas quién es el Señor, se refiere como el dueño de la casa. Y en términos bíblicos es el dueño de todo lo creado. Se aplica a Dios. Isabel le dice, otra vez, y apenas va empezando a desvelarse el misterio, y le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Uy, ¿qué cosa dice tan importante Isabel? La madre de mi Señor, de mi Dios, del dueño de todo, venga a verme. ¿Sí? María dirá y contestará esto, ¿sí? Lo que conocemos como el Magnificat, de este canto precioso, ¿no? Él miró con bondad la pequeñez de su sierva, y aquí utilizo otra vez el término de he aquí la sierva, la esclava, ¿sí? En griego es tes doules, de su sierva, tes doules. En adelante, dice María, todas las generaciones me llamarán feliz. Feliz también es otro término interesante, quiere decir, feliz no nada más es de contento, de esta expresión que nosotros tenemos en español. Feliz viene del griego makarios, ¿no? Acá es makariosin, y más que feliz como de estado de ánimo, quiere decir bienaventurado, bienaventurada. Entonces, nosotros no adoramos a María, nosotros le rendimos un culto de veneración súper especial, porque Dios mismo ya se lo dio. Porque ella por su sí se ha abierto a esta cosa maravillosa que nos ha traído la salvación. Dios ya la reconoció. Nosotros no hacemos otra cosa más que emular de alguna manera aquel gesto que ya Dios hizo con ella. En el numeral del Catecismo 971 dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, citando a Lucas 1:48. Entonces dice: la piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen. Esto dice el Catecismo, esto es lo que enseña la iglesia, porque dicen que nosotros decimos que decimos. Espérenme, esto es lo que enseña la iglesia. La piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano, ¿sí? Esto está en un documento que se llama Marialis Cultus, el culto a María, en el número 56. La Santísima Virgen, dice el Catecismo, es honrada con razón por la iglesia con un culto especial, ¿no? Lo que yo había mencionado con ustedes, hiperdulía, un culto especial. Entonces hay dulía, que es lo que le damos a los santos, que es reconocimiento de que han sido siervos de Dios, que han vivido como Dios manda. A María se le da un culto especial, hiperdulía. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios.
Hablaremos de esto con calma. Bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes de todos sus peligros y necesidades. Este culto, otra vez, la hiperdulía, aunque del todo singular, ojo, este culto, ¿sí? Aunque del todo singular, es esencialmente, esto dice la iglesia, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, que el Santo Rosario, dice, es síntesis de todo el Evangelio, y te voy a hablar un poquito más del Rosario. Siguiente cosa que acusan a María es que tuvo más hijos, ¿no? Y acá se meten con la cuestión de la expresión que aparece en la Biblia, que le llaman los hermanos de Jesús. Ahí dice en la Biblia, sáquela de usted, sáquela guadalupana, sáquela. Sí, habla. Ahí te buscan tu madre y tus hermanos. No son estos, no es este Jesús. Conocemos a su mamá y a sus hermanos, dicen los pasajes bíblicos. ¿Sí? Entonces dicen que María tuvo más hijos, porque habla de los hermanos de Jesús, como se afirma en Mateo 13, 55 al 56. Esto de, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Dice el 12:47 también. ¿Sí? Luego entonces, dicen algunos evangélicos, María no fue siempre virgen, tuvo más hijos, no fue siempre virgen, y tumban otro de los dogmas que voy a hablar de ellos ahorita al final. La respuesta es importante entender, y acá es donde viene otra vez la exégesis, el análisis del texto, el ver la Biblia de manera general, cómo se usa el término. Es importante entender que las escrituras generalmente se refieren a los parientes cercanos, muy cercanos, se les refiere a ellos como hermanos y hermanas, como hermanos y hermanas, es decir, a los parientes cercanos, a los primos, hermanos, ¿sí? Se les llama a menudo en la Biblia sobrinos, de hecho sobrinos, tíos, sobrinos, también se dicen hermanos, ¿sí? Por ejemplo, en Génesis, ¿sí? Aquí pongo el texto, 13:8 y 13:11, ¿sí? Habla que Abraham y Lot fueron llamados hermanos, aunque Abraham nosotros sabemos, ¿sí? Realmente era el tío de Lot, era hijo de su hermano, como lo encontramos en Génesis 13:8 y 11. Abraham dijo a Lot, ¿sí? Se están despidiendo. Se pelearon, otra es el contexto para que no sea un texto nada más allá al aventón. Se pelearon entonces Abraham y Lot salieron de Ur de Caldea, se acompañaron, Abraham apoyaba a Lot, Lot apoyaba a Abraham, pero Lot tenía su ganado y sus siervos y Abraham también. Y resulta que entre los siervos empezaba una bronca ahí por el ganado y se empezaron a pelear. Y entonces ahí es donde entra Abraham y dice las siguientes palabras en medio de esta historia, ¿ok? No quiero que haya altercados entre nosotros dos, le dice a Lot, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. Dice la Biblia, porque somos hermanos. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán. Aquí es donde se separan Lot y de hecho Abraham le da a escoger. Se separan Lot y Abraham, que habían estado juntos, que habían venido de Ur de Caldea, ¿sí? Y Lot, pues se deja ir por lo verde, lo bonito. De hecho, Abraham le da a escoger. Escogió para sí la vega del Jordán y se trasladó al oriente. Y dice la Biblia, así se apartaron un hermano del otro, o el uno del otro, un hermano del otro. Así que los llamados hermanos o hermanas de Jesús eran sus parientes cercanos, no los hijos de su madre María. Es que dicen que Santiago era hija de María. Otra vez, María era un nombre súper común también. Es como estos descubrimientos nuevos que hacen en National Geographic o Discovery Channel, ¿no? Que dicen como, encontramos la tumba de Jesús en Jerusalén. Jesús, Yeshua,
pues también era un nombre súper común. ¿De cuál Jesús? Es como decir como que mi pueblo, oyes, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? Pues la mitad de mi pueblo se llaman Juan, ¿no? Yo digo a veces que cuando yo era niño no me gustaba mi nombre, ¿no? José Juan es mi nombre, ¿no? Porque la mitad de mi pueblo se llamaban José y la otra mitad se llamaban Juan. Y mi papá me puso José Juan, vea usted, ¿no? Después ya cuando crecí y sé que los nombres, tu nombre de alguna manera desde el punto de vista cristiano responde a los santos a los que ha sido consagrados, y pensar que San José, ¿sí?, es mi santo intercesor en el cielo, y San Juan, ya sea el Bautista o el apóstol, ¿no? Cualquiera de los dos son buenísimos, son mis santos en el cielo. Entonces, mi nombre, desde el punto de vista cristiano, me encanta. Pero otra vez, un nombre común el de Jesús. Entonces, cuando hablamos de los hijos de María, si usted lee con calma las escrituras, eran los hijos de la otra María, la esposa de Cleofás, y la otra María, había varias Marías ahí. Varias Marías. Hay que poner atención a estos textos. Esta costumbre bíblica, ¿sí?, a veces todavía la encontramos en algunos ambientes y aspectos de nuestra vida, ¿no? Estoy pensando como en Guanajuato, de la parte del Bajío, ¿no? De la parte del Bajío, entre broma y serio, y nada más por llamar, si no es el nombre de alguien, no te acuerdas, pues dices cuñado a todo mundo. ¿Qué hubo, cuñado? ¿Cómo estás, cuñado? Ni tiene hermana si usted le está diciendo cuñado a veces. ¿Ah? Se dice la gente cuñado por decirse cuñado. Como en Monterrey se dicen primos. En Monterrey, ¿qué hubo, primo? No son primos. Adiós, primo, ¿no? O en Chiapas. En Chiapas, aquí hay una gente de Chiapas. Vengo de la casa de la tía Ana, de la tía Luchi, de la tía Petrita. Y no es su tía, pero es una expresión. Así como la utilizamos, algo parecido, ¿sí? Así como la utilizamos, se utilizaba en ese tiempo. En Veracruz también se dicen cuñados, aunque no tengan hermanas. Estamos ahí, los de Guanajuato también, muy chistoso. Bueno, en fin, es una expresión, entendamos esto. Algunos textos relacionados, Mateo 1, 22, 23, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá, ojo, y es el pasaje de la Escritura, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien pondrá el nombre de Manuel. Entonces, María es virgen, la reconoce el Evangelio como tal. En Juan 19, 26, 27 está en clave y es importante. Yo lo utilizo cuando llegamos a este punto también. Yo lo utilizo también este pasaje de Juan 19. Jesús está en la cruz, está a punto de morir, y enfrente de él está Juan, el discípulo amado, ¿no? Está el discípulo amado y está su madre. Están los dos enfrente de la cruz. Y entonces cuando está ahí Jesús, esto nos relata nada más el Evangelio de San Juan, voltea a ver a María y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Le regala, le entrega. Jesús le entrega a Juan, el discípulo amado, que nos representa a ti, a mí, nos representa a todos. Esto es muy hermoso también en ese sentido. Le entrega a su madre. Si María hubiese tenido más hijos, no tenía por qué hacer este gesto Jesús. Si hubiese tenido más hijos, si efectivamente aquellos que se les llama hermanos eran hijos de María, no tenía que hacer esto. No tenía que hacer esto, pero se le entrega. Y la tradición de la iglesia dice, ¿no?, que Juan la tomó con él, ¿sí?, y la cuidó. Fueron a Éfeso, allá murió María. O se durmió, decimos nosotros, ¿no? La dormición, vamos a hablar de eso también ahorita, de los dogmas. En el numeral 500 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que a esto, ¿sí?, a esto de que acusan de que tuvo más hijos, se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. En Marcos 3, 31, en 6:3, Primera de Corintios 9, Gálatas 1:9. La iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto,
Santiago y José, hermanos de Jesús, como dice Mateo 13, son los hijos de María, discípula de Cristo, la de Cleofás. ¿Sí? Otra María, que se designa de manera significativa como la otra María, en Mateo 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento, y cita otra vez a Génesis, a Lot y a Abraham. En el 501 dice: Jesús es el hijo único de María. Pero la maternidad espiritual de María pues se extiende. Claro que María tuvo muchos hijos más, pues sí, todos. Después Jesús nos la regaló. María, ¿tienes más hijos? Luego después, pues sí, tú también eres hijo de María, yo también, aunque tú no la quieras. A todos los hombres a los cuales él vino a salvar, dio a luz al hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos. Entonces yo soy hijo de María y soy hermano de Jesús. Dice Romanos 8:9, 29. Es decir, los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre la Virgen María. Eso dice Lumen Gentium número 63, este documento de la iglesia. Voy a pasar al siguiente tema. Dice: ¿por qué pedir algo? Otra vez respecto a la intercesión. ¿Por qué María? Otra vez, ¿por qué pedir algo a María si puedo ir directamente con Dios? Si Dios es el que hace la vuelta, ¿para qué voy con la mamá? ¿Para qué? ¿Sí? Si Dios es el que en realidad hace el trabajo, hace la obra, hace el milagro, ¿para qué le voy a pedir a María? ¿Para qué pedir la intercesión de María si uno puede ir directamente con Dios? La respuesta es, y acá vamos a ir a una cosa, y va a sonar no tan bíblica, pero muy real, muy experiencial, muy existencial. A menudo, si usted quiere conseguir algo de alguien, usted va con la mamá, y si convence a la mamá, ya la hizo. Todas las madres, sí, rezan por sus hijos. Especialmente María. Yo ya dije que otra vez, María es nuestra madre. La maternidad espiritual de María alcanza para todos. Todas las madres rezan por sus hijos. Especialmente María reza por todos nosotros, sus hijos, porque Jesús la hizo nuestra madre. Cuando al pie de la cruz, el texto que ya le mencioné yo, al pie de la cruz, dirigiéndose a ella, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. En Juan estamos representados tú y yo, todos. En Juan, al pie de la cruz, el discípulo amado al que aspiramos todos, estamos representados todos. En Juan, Jesús me regaló al pie de la cruz a su madre. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Pero el pasaje clave que nos mueve a inspirar y a dirigir también nuestra plegaria a María, nuestra madre, está en el primer milagro que nos relata el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. El primer milagro, la primer señal. Sí, en Caná no tienen vino. Otra vez se les acabó el vino y María es la que estaba al pendiente. Sí, fueron invitados María y Jesús, y Jesús invitó a los apóstoles, ¿no? Es parecido a las invitaciones estas de nosotros los mexicanos, de a ti te invitan y tú invitas a otro, ¿no? Ahí nos parecemos. Entonces, están ahí y María se da cuenta que se les acabó el vino, y esta es una tragedia en una boda judía, ¿no? Y María viene y es la que le dice a Jesús: Jesús, no tienen vino. Es la que viene a interceder por estos novios. Ella realmente puede interceder por nosotros ante su hijo. Si usted sigue el texto, ¿qué pasó? Jesús resolvió. Jesús convirtió el agua en vino a petición de su madre. Otros pasajes en la Biblia, ¿no? Como 1 Timoteo, esto que está aquí, 2, del 1 al 6, ¿sí? Dice: ante todo, le dice Pablo a Timoteo, recomiendo, esto le está diciendo Pablo a Timoteo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Que oremos unos por otros. Interceder entre nosotros. O sea, la semana pasada, o hace poco más de una semana, ¿no? Nos sucedió esta situación,
del virus a mi familia, ¿no? Desde hace semanas yo he estado pidiendo por mi hermano y hay gente, ¿no? Que conozco en muchos lugares, bendito sea Dios, que han estado orando por nosotros. Nosotros podemos, yo te puedo decir a ti, tú me puedes decir, oye, José Juan, pide por mi mamá que está malita. Y yo pido por tu mamá y nosotros creemos que la oración de intercesión se escucha en el cielo. Si yo y tú podemos interceder el uno por el otro, ¿por qué María no puede? Mira, entre los evangélicos, entre la gente que critica la intercesión de María, entre ellos se piden oración. Colosenses 4:3 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros. Pablo a los colosenses está pidiéndole, oren por nosotros. ¿Quién? Ustedes. ¿Cómo se llama eso? Intercesión. 1 Tesalonicenses 5:25. Ahora Tesalónica, primer carta que escribe San Pablo. En el 5:25 dice, hermanos, oren también por nosotros. Está pidiendo, y Pablo lo hace con una y otra comunidad. Pide que oren por él y él ora por ellos. Intercesión. Romanos 15:30. Les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen junto conmigo en sus oraciones. Luchen junto conmigo en sus oraciones. Intercesión. Tobías 12:12, que lo estudiamos en nuestro curso de sanación interior. Tobías 12:12. Cuando tú y Sara, se está refiriendo otra vez, el ángel le está diciendo, ¿sí?, a Tobías y a Sara, cuando tú y Sara hacían oración, era yo, y se refiere al ángel, el arcángel Rafael, era yo el que presentaba, ¿sí?, la intercesión de los ángeles. Era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de sus peticiones. Ellos estaban dirigiendo una oración a Dios, era el ángel el que las tomaba y las presentaba a Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 26:18, ¿sí?, en el 26:18 dice, el Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por la necesidad de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, donde él dará su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, su esposa. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de todos los que viven. ¿Puede María interceder por nosotros? Por supuesto. Es nuestra madre. Es un privilegio. María es solo madre de Jesús humano. Ay, Dios mío, otra cosa que dicen. Eso me dijo también esta mujer coreana en el avión. María es solo madre de Jesús humano, no de Jesús divino, no de Dios. ¿Por qué llamas a María madre de Dios? Ella solo es la madre de Jesús en su naturaleza humana. La respuesta es: Jesús es una persona. Es una persona, eso es muy importante. Es una persona con dos naturalezas, humana y divina. Una persona con dos naturalezas, humana y divina. Ambas naturalezas, la humana y la divina, no puedes separarla, ¿sí? Cuando estudiamos cristología estudiamos esto un poquito, ¿sí? Como cuando Jesús es Dios y cuando Jesús es hombre, siempre es Dios y siempre es hombre. En algunos momentos tiene más conciencia de su divinidad que en otra, pero no quiere decir que deja de ser, no. Una vez que se encarna, Jesús es Dios y hombre completamente. Dos naturalezas totalmente asumidas. No es como que en este rato sí es, en este rato no es. ¿Sí? No puede ser así. De hecho, el problema con ese tipo de declaraciones es que dañas totalmente incluso, ¿sí?, el dogma de la divinidad y la humanidad de Jesús, el misterio de la encarnación, lo dañas totalmente. María no es madre de la naturaleza humana de Jesús. María es madre de la persona de Jesús, como Dios y como hombre. Esto no quiere decir que, entonces María está antes que Dios. No. Dios está antes que todo. Esto no está en cuestionamiento. Pero Dios escogió una mujer concreta para que en un momento, en un espacio, en un tiempo, si fuera su madre. María es madre de Dios. Jesús es una persona, pero tiene dos naturalezas.
No pueden ser separadas. María dio a luz al Señor Jesús. María dio a luz al Señor Jesús. Verdadero Dios y verdadero hombre. Recordemos lo que Isabel le dijo a María en el pasaje de la visitación. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, y apenas esté en su vientre? Le está recomendando la madre de mi Señor, la madre del dueño. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó el niño en mi seno. Feliz la que ha creído, porque se cumplirán todas las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Otras citas relacionadas, sí, con este texto. Lucas 1, 28 al 23, otra vez el ángel, no temas María, ¿sí? Porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y darás a luz a quien pondrás por nombre Jesús. Eso dice, ¿sí? Vas a dar a luz a Jesús. Jesús, una persona. Dios y hombre. Mateo 1, 23. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Otra vez, una persona. Dios y hombre. Dios con nosotros. Y ahí se cumple la profecía de Isaías 7:14. Gálatas, sí, 4, del 4 al 5. Pero al llegar la plenitud, esto dice Gálatas, sí, es un himno maravilloso que escribe San Pablo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. El Hijo de Dios, nacido de una mujer. En el numeral 495 del Catecismo, la Iglesia, tomando estos textos, dice: llamada en los evangelios la madre de Jesús, ¿sí? María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. Lucas 1:43. En efecto, dice el Catecismo, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, ¿sí? Según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre. No es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Teotocos, y vamos a hablar de ello ahorita en los dogmas, que este es uno de ellos. En el Concilio de Éfeso. En el Concilio de Éfeso fue donde fue declarado esto. Una cosa más sobre María y paso una cosa del rosario y vamos a ir cerrando. ¿Sí? Otra cosa que dicen los evangélicos es: no existe ninguna reina en el cielo. No hay reina en el cielo, solamente Dios es el rey. Y si hay una reina, pues no es María, dicen, ¿no? Y si existiera una, no existe una reina en el cielo, y ciertamente si hubiese una, no es María, dicen los evangélicos. Recuerda la visión que tuvo San Juan de la mujer en el cielo en Apocalipsis 12:1. Una gran señal apareció en el cielo. Y mayoría de los biblistas apuntan, se refiere a la iglesia y se refiere a María. Brincan a los dos. La reina del cielo se refiere a la iglesia, a la esposa de Jesús, pero también se refiere a María. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ahora, acá es importante entender otra cosa en la cultura judía, en el tiempo de los reyes, para que entendamos el rol de María. Y por eso yo ponía esta imagen, ¿no? Él es el rey, Jesús es el rey, pero la madre del rey, en la cultura judía, la madre del rey es la reina. Otra vez, en tiempo de los reyes tenían un montón de esposas, ¿no? Salomón 700 esposas y 300 concubinas. Dice, ay Dios mío, 700 esposas y 300 concubinas. Muchas mujeres. ¿Quién era la reina? Imagínense 700 esposas peleándose por ser la reina. Dios santo. Qué pozole ni qué nada. ¿Qué pasa entonces en la escritura en el Antiguo Testamento? ¿Quién es la reina? El rey Salomón en el Antiguo Testamento rinde honores a la reina madre. ¿Quién era la reina madre del reino de Salomón? Betsabé. ¿Quién es Betsabé? Su madre. En Primera de Reyes 2, del 13 al 21 nos habla de esto. Es cierto, Jesús es el rey, nos revela a su madre como la reina madre en el libro del Apocalipsis. El Salmo 45:10,
Dice, una hija de reyes está al pie a tu derecha. La reina es la reina adornada con joyas y con oro de Ofir. María es la reina madre. María es la reina del cielo. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1972 dice, después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será el final de su marcha donde la espera para la gloria de la Santísima e invisible Trinidad en comunión con todos los santos. Aquella a quien la Iglesia venera, dice el Catecismo, ¿sí? La Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. Entre tanto, la madre de Jesús, glorificada ya en los cielos, en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. Esto es hermoso. Parecen palabras, pero esto es muy hermoso. Mire, ¿qué ganamos nosotros con que María sea la reina del cielo? ¿Qué ganamos con que ella ha sido llevada al cielo? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Pues nos dice que lo que ella ha recibido, la participación en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es lo que tú y yo tenemos como esperanza. Entonces, entre tanto, la Madre de Jesús glorificada ya en el cielo en cuerpo y alma, es la imagen del comienzo de la iglesia, todos nosotros, que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como la señal de esperanza cierta y de consuelo, que María está en el cielo con su Hijo, como primicia. Es parte de nuestra esperanza como cristianos, que vamos pasando por esta vida. Respecto al rosario, porque otra vez los evangélicos otra vez terminan dando duro con la cuestión del rosario, de cómo el rosario no es bíblico según ellos, ¿no? Que es súper bíblico. Y segunda cosa, por la cuestión lo critican por la parte de las repeticiones, lo que dice Mateo 6:7. El rosario es antibíblico. Mateo dice que no se debe rezar haciendo vanas repeticiones. Mateo 6:7. Efectivamente, Jesús está en contra de las vanas o las no sinceras. Si lees el contexto, Jesús está hablando como que hablando sobre la oración en general en el capítulo 6. Está diciendo hay gente que nomás repite cosas a lo loco o que hace oraciones no sinceras. Cuando leemos la Biblia es importante eso. Yo lo he dicho una y otra vez, ir al contexto. ¿Por qué está Jesús diciendo esto? Está diciendo que hay gente que hace oraciones vanas, no sinceras, y repite cosas, ¿sí? Como perico, pero no sincero. Jesús está en contra de esto, por supuesto, las repeticiones en la oración. Pero no se refiere a todas las repeticiones, a la oración que se repite. Yo recuerdo, si usted se regresa a la liturgia, al culto judío, si usted va a las oraciones judías, a las celebraciones judías, al Bar Mitzvah, a la Todmen, a cada cosa que celebran los judíos, sus oraciones están llenas como las de nosotros, los cristianos, los católicos, de momentos en que repetimos cosas. En el cielo, ¿no? Dice que los cuatro vivientes repiten santo, 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 ¿no? Repetición. No tiene que ver con la repetición, es más bien una cuestión de intención. No se trata de rezar por rezar, sino que la oración debe brotar del corazón. Eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús en su momento, como todo buen judío, también utilizó repeticiones, como lo encontramos en el mismo evangelio. Y en Mateo 26:44, cuando Jesús está en la oración en el huerto de los olivos, una de las oraciones más importantes, ¿sí? De los momentos más importantes de la vida de Jesús, dice que los dejó, se refiere a los apóstoles, ¿sí? Y se fue a orar por tercera vez, y dice literalmente, ¿sí? Si vamos al texto, y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Repitiendo las mismas palabras. Mateo 6:6, otros textos, Mateo 6:6, dice, tú en cambio cuando vayas a orar, entra en tu cuarto. Y luego dice, repite estas palabras. Mateo 15 del 8 al 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Más o menos en la misma línea del tema.
No, el problema no son las repeticiones, el problema es desde dónde lo dices. Esto es lo importante. Apocalipsis 4:8, los 4 vivientes repiten sin descanso día y noche. Los 4 vivientes, esto dice Apocalipsis, en el cielo. Los 4 vivientes repiten sin descanso día y noche: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, día y noche. El problema no es la repetición. En la última parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la parte final trata sobre la oración. Al final de la primera sesión nos habla de perseverar en el amor, de la perseverancia en la oración, y dice en el 2742, oren constantemente, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia, intercediendo por todos los santos. Entonces no nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero si tenemos una ley que nos manda a orar sin cesar, este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate en la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. No está en contra de orar o repetir cosas. Está en contra de las cosas que son vanas. ¿Qué hacemos en el rosario? ¿Sí? Aparte que meditamos los misterios, ¿sí? Nos dirigimos a María una y otra vez, como se dirigió el ángel, como se dirigió Santa Isabel mientras meditamos la vida de Cristo. Es hermoso el Santísimo Rosario. Aparte de que es una arma de batalla, de combate espiritual impresionante. Impresionante. Los dogmas marianos. Arranco y explico un poco más de esto. Entonces hay 4 dogmas marianos, hay 4 cosas que cree la Iglesia sobre María. El primero, ya lo mencioné, es que María es madre de Dios. ¿Sí? En griego es Theotokos. Y eso fue declarado en el siglo V en el Concilio de Éfeso en el 431. El dogma de la maternidad de María. El viernes voy a comenzar hablando de los dogmas. ¿Sí? El siguiente dogma, ¿sí? Lo siguiente que la Iglesia cree y manda a la Iglesia a creer sobre María es la Inmaculada Concepción de María. Ojo, esto no tiene que ver con la Inmaculada Concepción de Jesús, es la Inmaculada Concepción de María. Establece que María fue concebida sin mancha de pecado original, que María no tenía pecado y no tuvo pecado. Eso quiere decir la Inmaculada Concepción. No tenía pecado, no nació con pecado. ¿Por qué? Porque Jesús así la quiso preparar. Jesús así la quiso preparar. Mira, tenemos la figura en el Antiguo Testamento del Arca de la Alianza. Y Dios manda al pueblo, ¿no? En el libro del Éxodo, cómo tiene que ser perfecta. Cada detalle, cada cosa. María es el Arca de la Alianza. Es donde vendrá, ¿sí? Y Jesús hará morada. ¿Sí? No tiene que ver con mérito de María, tiene que ver con Dios mismo. La Inmaculada Concepción. Vamos a hablar otra vez de eso el viernes. El siguiente, ¿no? Que es un dogma que la Iglesia ha creído por siglos, es el de la perpetuidad, la siempre virgen, la perpetua virginidad de María. María es la siempre virgen, la aepaternos, ¿no? La aepaternos. Y el último de los 4 es la asunción de la Virgen María. ¿Sí? Otro dogma, el último, ¿no? Otra vez, el último dogma, ¿no? Declarado sobre María en 1950, ¿no? Relativamente hace poquito tiempo, comparado con el de la maternidad, ¿sí?